noche. Hoy predicaremos por el tema responsabilidad. Amén. Un precioso término que pudiéndolo definir, dicen que, sí, recuerdo un diccionario secular, que la responsabilidad es el cumplimiento de los deberes y obligaciones, sí, propios de una persona, ¿sí? Respecto del término o la definición de responsabilidad, lo repetiré, es el cumplimiento de los deberes y obligaciones propios de una persona. Y claro, si tomamos en consideración ese concepto, las responsabilidades varían en función también de lo que esa persona, diríamos, en su desarrollo social, ¿sí?, o comunitario, tiene para sí también. Entendemos, mi amado, que la responsabilidad es una, ¿cómo le digo? Es una situación que se va desarrollando en función también cómo el ser humano va creciendo en este mundo. Una responsabilidad de un niño prácticamente es nula respecto de que cuando ya va creciendo, sí, también las responsabilidades comienzan de a poco a manifestarse también en sus vidas. Por ejemplo, un niño que nace, ¿qué tipo de responsabilidad podría tener? ¿Qué tipo de responsabilidad? Prácticamente no posee ninguna, pero no así de quien lo está criando, no así de quien lo está atendiendo. Toda la responsabilidad recaerá sobre justamente sus progenitores. Por allí escuché graciosamente de un padre decir que si la responsabilidad, sí, de un padre es no dejar que su niño se mate los 3 primeros años de vida, ¿sí? Porque a la verdad el muchacho busca el accidente, busca el peligro, busca, mi amado hermano, vencer las leyes naturales, ¿sí? Y trata sin medir obviamente sus consecuencias de hacer todo lo que le venga así a su cabeza, y claro, el padre y la madre estarán allí para poder prever cualquier peligro que se pudiera anticipar. Mi amado, la responsabilidad, sí, puede ser muy variada. Sí, para un estudiante la responsabilidad es justamente eso. Sí, dedicarse a poder proveer para sí mismo, sí, el aprendizaje para obviamente obtener respecto de ella su galardón al final, claro que sí, obteniendo de pronto, sí, un logro académico, obteniendo un título, obteniendo, mi amado hermano, una profesión. Las responsabilidades en casa varían también en función del rol que se ocupa. Usted bien creo que corresponde, si sabe que un padre tiene una responsabilidad, mi amado hermano, no solo de criar, sino también de sustentar un hogar. Igual que una madre, sí, mi amado, sí, cuando cambiamos de ambiente y si nos vamos al ámbito laboral, también adquirimos responsabilidades, sí, para con quienes obviamente a través de un salario nos contratan. Y de esa forma, mi amado, las responsabilidades se van manifestando en función de lo que desarrollamos en nuestro diario o cotidiano vivir. La iglesia no está exenta de esas responsabilidades. Sí, también quienes están al frente de ella tienen, mi amado, la obligación de atender las necesidades propias que conlleva un llamado, un ministerio, sí, sea de pastorado, sea obviamente sirviendo en algún tipo, diríamos, de ministerio. Todo conlleva, sí, a su vez, responsabilidades. Dentro de ella, mi amado, no es tan ajeno como cualquier otra responsabilidad, sea en el hogar, sea, mi amado, en el ámbito laboral. Todo, mi amado, demandará responsabilidad. Quiero obviamente dejar esto como una introducción, sí, muy superficial, claro que sí, respecto de lo que hoy vamos a tratar a través del estudio del libro de Reyes, capítulo 12. En el entorno bíblico, si ya nos enfocamos un poquito a la escritura, amado, si ha sido salvado un niño llamado Joás. Si la esposa de un sacerdote, si ha sido, mi amado, la que ha podido resguardar la vida de un pequeño, si juntamente con su nodriza o su madre, posiblemente que sí, mi amado, del cual Atalía, una perversa reina, había determinado matar a toda la descendencia de Ocosías.
Sí, no quiero andar mucho en ello, esto ya ha sido motivo de estudio de manera muy profunda en enseñanzas anteriores, pero simplemente como para poder habituarnos al escenario al que vamos a adentrarnos. Adalía, mi amado, quiso matar a todos los descendientes de Ocosías. Y mi amado, muerto Ocosías, ahora ella iba en pos de los hijos y logra en gran medida eliminar casi a la mayoría, menos a uno, a Joás. Un tierno niño, mi amado, que nacido fue, diríamos que adoptado, entre comillas, adoptado por la esposa de este sacerdote que más adelante lo leeremos como Joiada, y lo introduce en el templo. 7 años habrán de pasar para que el sacerdote proclame, mi amado hermano, a este pequeño como rey en el reino de Judá, al sur de Israel. Allí, mi amado, siendo un infante, adquiere una gran responsabilidad. Un niño de 7 años ahora tiene sobre sus hombros toda una nación en el sur para poder gobernarla. ¿Qué sabrá un niño de cómo liderar una nación? ¿Qué sabrá una criatura de cómo poder, mi amado, dirigirse frente de pronto a situaciones complejas, se me ocurre, de finanzas, de administración? O qué decir si hay batallas o guerras en medio de ese país. ¿Cómo un niño podría afrontar tanta responsabilidad? Obviamente que no lo podría hacer. Joiada fue prácticamente no solo el sacerdote de la nación en el sur, sino que también se volvió un tutor, ojo, un tutor, de este muchacho llamado Joás. Y lo hizo bien. Ya que cuando vamos al versículo número 2, la escritura, mi amado, nos hace saber, verso 1 y 2, que la madre de este muchacho Joás, se llamaba Sibia, y Joás, verso 2, hizo lo recto, dice la escritura, ante los ojos de Jehová. Pero ojo con esta parte: todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Es decir, que tanto la madre por un lado como el sumo sacerdote tuvieron participación directa para que este muchacho, este niño, este infante pueda desarrollarse en las áreas que tenía a su cargo. Insisto en esto, un niño a la verdad nada podría haber hecho por sí mismo si no hubiese recibido dirección de personas que tomaron a su cargo prácticamente la tutoría de este jovenzuelo llamado Joás. La Biblia menciona también en los 2 primeros versos leídos que terminó gobernando la nación durante ¿cuánto tiempo? 40 años, toda una generación, 40 años. Ahora bien, la vida de Joás, mi amado, hay que seccionarla, para mí, mi amado, en lo muy personal, hay que seccionarla o dividirla en 2 grandes partes. La primera, junto a su tutor o a sus tutores, y lo segundo, cuando sus tutores desaparecen. Son para mí, mi amado, 2 fases en la vida de Joás. Joás no fue el mismo después de la tutoría y antes de la tutoría. Hubieron 2, por decirlo así, 2 formas de ver a Joás: con ayuda y sin ayuda. No sé qué tan bueno será, mi amado, recibir siempre ayuda, pero si me hago demasiado codependiente, podría, mi amado, eximirme de las responsabilidades que me competen. Siempre la ayuda será buena, por supuesto que sí, pero que siempre nos estén ayudando, creo que sí crea codependencia. Y eso puede acarrear un terrible mal, porque si en algún momento yo, mi amado, que debería de ser quien tome, como se podría llegar a decir, el sartén por el mango, al no tener la seguridad, la confianza, o la valentía, porque siempre lo hizo otro, no voy a saber qué hacer el rato o la hora cuando esa persona ya no esté junto a mi lado.
Si bien es cierto, mi amado, mira que todavía no entramos en el desarrollo propio de los textos, pero si bien es cierto, la vida, mi amado, trae muchos sinsabores, así también como momentos agradables. Todos quienes estamos aquí, mi amado, y no quiero ser fúnebre respecto de esto, ni fatalista, pero quiero ser algo práctico. Todos los que estamos aquí, mi amado, un día perderemos a nuestros seres queridos, así nosotros no lo opongamos. Sí, todos perderemos nuestros seres queridos. Sí, y creo que el orden natural es que los hijos vean partir a sus padres. Cuando pasa al revés, eso causa más dolor de lo acostumbrado. Pero según, diríamos, la tendencia, los hijos van a ver con el tiempo la partida de sus padres. Y esto es un orden natural. Sin embargo, ese orden natural, mi amado, puede seguir su curso siempre y cuando ustedes, sí, hablando de los hijos, mi amado, hayan podido adquirir mientras sus padres estaban con ustedes, mi amado, si toda la destreza, la habilidad que ellos le han sabido enseñar. Pero si usted es de aquellos que, mi amado, se desplaza o pasa a un segundo lugar para que ellos, aun cuando usted ya sea un hombre, una mujer hecha y derecha, sigan tomando decisiones por ustedes, sigan, como se podría decir, moviendo los hilos de su existencia, mi amado, y que no quieren hacer nada por sí mismos, eso sí puede ser perjudicial. Porque en el momento en que ellos no estén, usted se va a quedar de brazos cruzados sin saber qué hacer respecto de si el problema que tiene por delante y la ausencia que ahora ya no tiene a su lado. Joás es un poderoso rey. Sus columnas, diríamoslo así, de sostén, por un lado son su mamá y por otro lado es el sumo sacerdote, Joiada. Ambos, mi amado, son las muletas que ayudan a Joás a hacer, mi amado, lo mejor respecto de su cargo, de su función y como persona. Ya que cuando voy a la Biblia, y ahora sí vamos a entrar a un análisis un poquito más profundo, dice la Biblia, versículo número 2, que Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. ¿Qué es lo que implica esto, mi amado? Que los caminos o el estilo de vida de Joás era, mi amado, de integridad. Sí, Joás caminó en integridad. Durante todo el tiempo que tuvo a su lado ese consejero, ese pilar en el que poder apoyarse, Joás, mi amado, fue un buen, como por decirlo de alguna forma, un buen hijo de Dios. Fue un buen rey, fue, mi amado, de por sí, fue un hombre, que no dejó que desear respecto de sus responsabilidades. A esto, mi amado, se le debe de sumar, si vamos a un texto que está ahí paralelo, que es el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, del cual invito a leer, por favor. En el versículo número 1 en adelante, es una historia paralela, pero siempre Crónicas dará aspectos un poquito más profundos respecto de los hechos que los reyes, en este caso, pues, comenzaron a desarrollar en sus reinados. Dice la Biblia, verso 1, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre, otra vez resalta, fue Sibia. ¿De qué lugar? De Berseba. Verso 2, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días, dice aquí, de Joiada, el sacerdote. Ya cuando el hombre creció, dejó de ser niño, mi amado, claro que sí, Joiada tomó, dice la Biblia, para sí 2 esposas, de las cuales, dice la Biblia, engendró hijos e hijas. No dice cuántos, solamente dice que engendró tanto hijos como hijas. Verso número 4. Después de esto, hablando de que ya Joás dejó de ser un infante, ahora está casado y tiene familia. En el verso 4 dice, después de esto, aconteció que Joás decidió, dice la Biblia, ¿qué cosa? ¿Qué cosa, mi amado? Decidió, dice, restaurar la casa de Jehová. Mi amado,
Aquí básicamente vamos a descansar la enseñanza a partir de este verso en adelante. Joás, mi amado, ha sido criado de manera muy temerosa de Dios. Yo creo, mi amado, sin duda alguna, en ese verso lema bíblico que nos dice, sí, que debemos de, en ese sentido con nuestros hijos, debemos de instruirlos, mi amado, y aun cuando fueran viejos, no se van a apartar del camino. Sí, mi amado, yo creo firmemente, porque no solamente es palabra de Dios, sino que esa palabra, mi amado, es una promesa que tiene vigor hasta la presente fecha. Pero también creo, mi amado, que el hombre como tal, el ser humano, puede tomar, muy aparte de cómo ha sido instruido, puede tomar, sí, respecto de su libre albedrío, de su propia voluntad, puede tomar decisiones tanto acertadas en la vida como decisiones desacertadas en la vida. Y si bien es cierto que el que tiene a Dios como principio, sí, o fundamento en su alma, claro, tendrá menos riesgos de equivocarse. No digo que no se va a equivocar, pero tiene menos riesgos en equivocarse porque ha hecho de Dios su guía, su sostén, su amparo. Claro, ese hombre no está exento de equivocaciones. No está exento posiblemente, mi amado, sí, de cometer errores en la vida. Lo va a cometer. Y es normal hasta cierto punto, porque como seres humanos todos estamos expuestos a fallar, todos estamos expuestos a equivocarnos, a tomar malas decisiones. Ahora, mi amado, él toma una decisión, posiblemente la Biblia sí nos dará de pronto respecto de los años de la vida, sobre todo de Joás, porque se tendría que hacer una sumatoria desde el día en que a él le dan el trono y los días, por decirlo así, o los años en los que él pone en su corazón hacer una restauración en el templo en Jerusalén. ¿Y por qué lo quiere hacer? Atalía, ustedes habrán recordado, sí, a esta perversa reina. Atalía ha prácticamente, sí, desplazado el templo de Dios, ha desplazado el orden común, sí, o regular del sacerdocio levítico y ha, mi amado, dado todo énfasis, sí, en el templo de Baal para la adoración a ese ídolo juntamente con un nuevo sacerdocio. Eso que derivó en que el templo de Dios, mi amado, fuese olvidado por completo. Que si bien es cierto, habían sacerdotes allí ministrando todo lo que era la infraestructura, su ornamentación, todo lo que era, mi amado hermano, sus utensilios, todo comenzó a deteriorarse, todo comenzó, mi amado hermano, a envejecerse. Usted no me va a dejar mentir. ¿Cómo queda una casa luego de un invierno fuerte? ¿Cómo queda una casa? Sí, desde la fachada, ¿cómo queda? ¿Acaso la pintura no queda sumamente maltratada? Las paredes muchas veces por el mismo accionar del agua quedan enmohecidas. Se hace lama en las partes de afuera. Crece, mi amado, hierba hasta donde no hay, hasta donde usted no tiene de pronto ni tierra. Igual hasta por en medio de los adoquines sale hierba verde. Cosas como estas, se dañan los techos, mi amado, se deteriora. Lo que quiero decir es que el tiempo deteriora las infraestructuras. Y la casa de Dios, mi amado, había sido olvidada, no por un año, no por 2 años, mi amado. Fueron, sí, prácticamente 6 años que Atalía, si no me falla la memoria, que había gobernado en Israel. Y el templo de Dios estaba totalmente descuidado. Si a esto le sumamos, mi amado, los 7 años, sí, obviamente de Joás, sí, más los casi más de 20 años que va a pasar, porque eso va a ocurrir. Él ya se habrá casado, tiene hijos y ahora, luego de haberse, diríamos, fomentado en su reino y como persona de familia, allí él, mi amado, levanta la cabeza, mira el templo y dice: el templo está descuidado, el templo está envejecido, el templo está deteriorado, muy deteriorado. Y en el verso número 4, pues allí, mi amado, él toma una decisión, no porque no lo pueda hacer, sino porque obviamente no es en primer orden su función. Recuerda que el rey no puede meter mano en asuntos propiamente del sacerdocio, pero él siente en su corazón, al ver el descuido de la casa de Dios, en hacerlo. Y dice: después de esto, aconteció que Joás
decidió restaurar la casa de Jehová. Verso 5, ¿puedes leerlo, por favor? Ahora, aquí comienza la problemática. Joás toma la iniciativa y lo primero que le hace ver al sacerdocio, ¿sí?, y posiblemente al mismo Joiada, que para este entonces ya es un anciano. Recuerda que este ancianito va a vivir ¿cuántos años? La semana pasada se anunció 130 años, mi amado. ¿Sí? En el versículo 5, ¿qué hace mi amado Joás, este joven rey? Reúne al sacerdocio, reúne a los levitas y les dice: salid por las ciudades de Judá y recoger dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros pongan diligencia en el asunto. Pero los levitas, dice la Biblia, no pusieron diligencia. Ahora, cuando hablo de este término, claro que estoy hablando, mi amado hermano, de responsabilidad. De hecho, podríamos tomarlo como un sinónimo, una palabra derivada respecto de la diligencia. Ahora, ¿qué cosa es la diligencia? Para mí, de manera sencilla, es la responsabilidad hecha a prisa. Sí, es la misma responsabilidad, pero hecha a prisa, con apuro. Sí, una persona diligente no solamente hace lo que se tiene que hacer, sino que lo hace rápido, pero lo hace bien. Así como cuando, si usted le manda a los suyos en casa: háganse rápido un arrocito y un atún, pónganse las papas rapidito para hacer una ensalada, porque ya es hora de comer, ya mismo se van sus hermanos a la escuela, si acaso estudian de manera vespertina, y le dice: pero ya. ¿Quién de ustedes mueve la mano rápido para hacer un arrocito con ensalada de atún y una sopita de fideo con queso? Rico, por cierto, ¿verdad? Sí, cuando haga me invita. Mi amado, es importante considerar esto. La diligencia, mi amado, obviamente era una responsabilidad. Pero sin embargo, mi amado, los sacerdotes no, como lo dice la Biblia, no pusieron diligencia en esto. Ahora, yo no quiero justificar, a los sacerdotes. Sé que tenían responsabilidades, para ministrar en el templo. Pero también sé que la responsabilidad, no solo del sacerdocio, sino del pueblo de Leví, era, mi amado, mantener a buen recaudo, por decirlo así, no solamente, mi amado, la parte interna del templo, sino también el cuidado de la parte externa del mismo templo. Había toda una tribu para esto. Cuando añado algo más en esta lectura, venga otra vez, por favor, al libro de los Reyes. Mira que cada libro va a dar su aporte. Cuando volvemos al libro de los Reyes, ya vamos a llegar a la parte espiritual que nos va a competir a nosotros también. En el capítulo número 12 estamos, de ahí partimos de la lectura bíblica inicial. Segunda de Reyes, capítulo 12, verso número 4, dice el Señor: Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate, de cada persona, según dice aquí, está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, verso 5, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos, o que es igual las puertas del templo, donde quiera que se hallen, ¿qué cosa? Grietas. Verso número 6, léalo. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. ¿Cuántos años tendría Joás? 30 años. No quiero decir que él dio la orden a los 7 años. Recuerda que él, mi amado, se interesa por la casa de Dios y su bienestar cuando él ya se ha casado y ha tenido familia. Muchos hijos. Allí él recién va y dice: aquí hay que hacer esto. Mi querido hermano, pero sí pongámosle un par de años antes de todo esto. Él, mi amado, da la orden
Dice cómo tienen que adquirir la solvencia para hacerlo. Y a la verdad, esa parte económica estaba fundamentada sobre todo en lo que menciona el libro del Éxodo capítulo número 30. Ven rápidamente, por favor. Quisiera que consideres esto como base, de lo que también Joás toma para poder, mi amado hermano, solventar los gastos de la reparación de la casa de Dios. En Éxodo capítulo número 30, verso 11 en adelante. ¿Lo tiene? Dice el Señor: habló también Jehová a Moisés diciéndole: cuando tomes, dice, el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno, recuerda este término, mi amado hermano, cada uno dará a Jehová el rescate de su, dice aquí, de su persona. Hasta ahí leo de primer orden. Cuando usted vuelve a Reyes, capítulo 12, verso 4, justamente a este tipo de impuesto, por decirlo así, llamado, llevado a cabo por Dios mismo, le dicen, de ahí tomen para reparar el templo. Vuelvo y leo Reyes 12, verso 4. Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, y menciona en primer orden, el dinero del rescate, dice allí, de cada persona según está estipulado, y aparte, todo dinero, ya esto por ofrenda voluntaria que trae a la casa de Jehová, eso usen y reciban los sacerdotes. Ahora, ¿en qué consistía el dinero del rescate? Básicamente, mi amado, esto salió de principio como una especie de impuesto. Impuesto a todo hombre, de 20 años hacia arriba. De 20 años. En los tiempos de Jesús, esto se volvió ley, como lo era, obviamente, desde los tiempos de Moisés. Allí, ya en los tiempos de Jesús, se cobraban, usted creo que reconocerá, los 2 dracmas. Jesús le dice a Pedro, ¿a quién se le deberían de cobrar impuestos? Dice, ¿a los que son de casa o a los extranjeros? Dice, a los extranjeros. Pero mira, igual aquí hay que pagar impuestos. Dice, anda, tira al suelo, saca un pez, ábrele la boquita al pez, y ahí encontrarás una moneda llamada estatero, que representaba en valor económico 4 dracmas. Y dice, de ahí pagarás los 2 dracmas míos y los 2 dracmas que te corresponden a ti. Justamente eso se pagaba obligatoriamente en el templo. Todo judío tenía que pagar ese impuesto. Luego se convertía eso a la moneda del templo, y ahí se utilizaba para, obviamente, la provisión y, claro, el sostenimiento y el mantenimiento del templo en Jerusalén. Cuando yo vuelvo a Éxodo capítulo 30, versículo 11, mira que hemos leído hasta esta primera parte. Dice, cuando tomes el número de los hijos, es decir, hagas el censo en Israel, cuentes o tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, es decir, todo aquel que sea censado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, ya en moneda propiamente de Moisés. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová, todo el que sea contado de 20 años arriba. Dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico podría aumentar, ni el pobre tampoco podría disminuir ese valor del medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Aún más, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación o limpieza por vuestras personas. Joás, que obviamente sabía esta palabra, porque Joiada me imagino que también se la explicaba y se la enseñaba de acuerdo a lo que dictaba la ley para los reyes. Él dice, tomen de ese valor, tomen de esa cantidad, y eso reinviértanlo en el templo. Pero para nuestro malestar y sorpresa,
Mi amado, cuando voy al versículo número 6, ojo, dice, pero en el año 23 del rey Joás, capítulo 12 estamos de Reyes, pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. La Biblia, llamado, ni en Reyes ni en Crónicas me dicen por qué no lo habían hecho. ¿Sí? Ojo, y aquí quiero resaltar esto hasta para nosotros. Mi amado, la Biblia no me dice, así como sí suele pasar a veces en otros asuntos, no me dice la razón por qué el sacerdocio o los levitas no hicieron lo que se había demandado. ¿Y por qué no lo dice? Por una sola situación. Porque era su responsabilidad. Las responsabilidades, dicho de una buena forma, no se deben enumerarlas. Las responsabilidades, mi amado hermano, no se las puede dejar por escrito. Las responsabilidades propias de cada individuo son eso, mi amado, son propias. Y como tal, deben de ser asumidas, mi amado, sí, con interés propio también. Usted no puede, mi amado, a las responsabilidades, diríamos, remarcarlas y elevarlas a un punto, sí, por el cual usted diga, tienes que decirme esto a mí para yo poderlo hacer. Si es tu responsabilidad, nadie debería, mi amado, de decírtelo. Es como cuando una persona vieja, ya adulta, si se queda dormida y le quiere echar la culpa a su pareja, que por qué no lo despertó para ir al trabajo. ¿Me entiende esta parte? Usted no le puede imputar culpa a un tercero de algo que es su responsabilidad, hermano. ¿Sí? Así como el estudiante no le puede responsabilizar a un padre, a una madre, si respecto de que, ay, no me levantaste para ir al colegio o para ir a la universidad. Mi amado, es tu responsabilidad. Como hijos e hijas de Dios, también tenemos responsabilidades, mi amado. Responsabilidades que no necesitan necesariamente ser recordadas, sí, constantemente por nuestros hermanos o por el pastor o por nuestra familia. Claro, nosotros, por ejemplo, como gran responsabilidad tenemos, mi amado, la obligación de esa responsabilidad, congregarnos, por ejemplo. Es una responsabilidad. Yo no necesito, o por lo menos no necesitaría, mi amado, que alguien me diga, oye, ¿te vas a ir a la iglesia? O alguien que te diga en casa, oye, ¿ya oraste? Si eres hijo de Dios, amado, y obviamente bajo esa marquesina, tú, mi amado, has adquirido un compromiso, ¿sí?, para con tu Dios. Es tu responsabilidad leer la Biblia. Es tu responsabilidad orar cada día a Dios. Es responsabilidad, mi amado, aprovechar el tiempo para buscar la forma y la manera para poderte congregar. Es la responsabilidad misma la que te hace hacer estas cosas. Sin necesidad, insisto en esto, de que alguien te la recuerda o alguien te la obligue. Yo no creo, mi amado, aunque puede ser que sí haya de vez en cuando, que un hijo le diga a su madre, mamá, hoy sí vas a hacer el almuerzo, ¿verdad? Una madre diría, si usted dedíquese a lo suyo, que yo veré cómo hago lo mío. ¿Verdad que es así? Claro, hermano. Cada quien sabe cuál es su responsabilidad. Recuerda, mi amado, lo que he mencionado respecto del concepto. Cumplimiento de los deberes y obligaciones propios de una persona. Eso es responsabilidad. Repito, ¿sí? Cumplimiento de los deberes y obligaciones propios de una persona. Es tu responsabilidad. Y quisiera ir de pronto a la salubridad. Es tu responsabilidad bañarte. ¿O no? Es tu responsabilidad tener o ponerte ropa limpia. Es tu responsabilidad.
Entenderé, por eso hice una separación de ilustración al inicio, que una criatura, ¿verdad?, deba de ser orientado. ¿Por qué? Porque su misma, diríamos así, edad no se lo permite. Él todavía no está consciente de responsabilidad. Pero ya un adulto, mi amado, ya tiene conciencia de responsabilidad. Él sabe su obligación. Él sabe, mi amado hermano, que debe de ejercer sobre sí, por obligatoriedad, el ejercicio de la actividad a la que obviamente, su propio cuerpo le demanda que lo haga. Para el sacerdocio no hay, mi amado, obviamente pretexto ni excusa de por qué no lo hicieron. Simplemente lo que sí dice la Biblia, mi amado, es que en Crónicas, si volvemos por favor a Crónicas capítulo 24, lo que sí nos hace ver Crónicas en la última parte del verso 5 es que los levitas, pese a la demanda o a la exigencia, dice el verso 5 parte final, que los levitas no pusieron diligencia. ¿Para qué? Para poder arreglar ¿qué cosa? Los portillos y claro, y toda la estructura averiada de la casa del Señor. Verso 6. ¿Qué hizo el rey, mi amado? Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada, el cual era hasta cierto punto su tutor, su padre postizo. Él lo había criado. Y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas, no él, porque él no era su responsabilidad, pero ¿por qué tú no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Ahora, aquí Joás me da la pauta del por qué posiblemente no se había hecho esto. Amado, Joás le reclama a Joiada y le dice: ¿no han recogido la ofrenda que se tenía que recoger para este fin? Y la pregunta, mi amado, tenía una respuesta: no la habían recogido. Insisto, mi amado, no necesariamente, porque el pueblo debería de recibir visita del pueblo levita para recogerlo. Era el pueblo el que tenía que llevarla a la casa de Dios. Eso sí era evidente. Pero claro, ante la pasada del tiempo, Joás dice: pero por lo menos hubieras mandado a recoger. Ahora, esto no era loable, esto no era lo bíblico. Pero más allá de la razón que fuere, el resultado era lo que prácticamente develaba, mi amado hermano, el mal proceder de todos. La casa de Dios seguía deteriorada. Usted creo que sí recuerda cuando en el libro de Esdras, Dios le reclama al pueblo diciendo: mi casa está abandonada, mientras sus casas están artesonadas. ¿Se acuerda? Sí, pero mi casa está olvidada, decía él. Mi amado, cuando yo vuelvo al texto bíblico, versículo número 7, la Biblia sí me da una pauta histórica con Atalía. Me hace saber más o menos en qué condición estaba la casa de Dios, tomando como referencia el accionar de Atalía, la reina perversa. Dice: porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado, es decir, todos los dineros, en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Dicho de otra forma, Atalía se había encargado de dejar en las cuentas de las arcas de la iglesia en cero. En cero, mi amado. Esto agravaba todavía el asunto. Creo yo que lo que máximo había para poder sustentar al sacerdocio era la ofrenda diaria y eso para sacar para la comida. Pero no había para poder, ¿qué cosa? Adornar o arreglar o reparar la casa de Dios. Pero insisto, más allá de eso, había una responsabilidad.
En el versículo 8, Joás, mi amado, es movido a hacer esto. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, no el arca del testimonio, sino, ¿cómo te puedo decir? Bueno, si lo quiero poner en plano lenguaje actual, una alcancía, pero grande, como una alcancía, un cofre, ¿sí? Mandó hacer un arca, dice allí, versículo 8, la cual pusieran fuera a la puerta de la casa de Jehová. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Verso número 10, léalo por favor. Ahora, qué curioso, mi amado, apenas pusieron el cofre allí o el arca, inmediatamente, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo, mi amado? Inmediatamente, apenas vio la oportunidad, este cofre era llenado y vaciado diariamente, mi amado, diariamente. Luego lo veremos en textos paralelos también. O sea, sacaron esta arca, mi amado, como especie de alcancía, una ánfora, y el pueblo, todo el pueblo que acudía a la casa de Dios, llevaba obviamente el medio ciclo ordenado por Dios. Eso permitió, mi amado, que de un momento a otro, los recursos, no solamente estuviesen allí, sino que hubiesen en abundancia para el servicio que se requería. Cuando yo retomo el segundo libro de Reyes, capítulo número 12, versículo pues número 7, dice el Señor: llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no, dice allí, no toméis más el dinero de vuestras familias. Ojo, aquí revela algo más. No toméis más el dinero de vuestras familias, sino más bien dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, hablando de las familias propiamente de los levitas, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo, dice allí, en la tapa un agujero y la puso junto al altar, a la mano derecha. Así que se entra en el templo, o el que entraba en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Verso 10. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote, contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Luego, más adelante, mi amado, se verá que este dinero ya no será dado al sacerdocio ni a la tribu de Leví, sino propiamente, mi amado, a la gente de oficio. Es decir, que de manera directa el secretario contrató carpinteros, albañiles, y todo lo que conlleva una reparación estructural. Y la casa del Señor poco a poco comenzó a cambiar su apariencia, su aspecto. Mi amado hermano, usted dirá, ¿y todo esto, hermano, qué tiene que ver conmigo? Porque debemos de hallar en medio de esta enseñanza, ¿cuál es, obviamente, el orden de Dios para nosotros, tomando esta misma referencia? Y quisiera empezar, mi amado, de primer orden, allá en Primera de Corintios. Acompáñame, por favor. Capítulo número 4. Leamos, por favor, con detenimiento los primeros 2 versículos. Dice el Espíritu Santo: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Sí? Pero también no solamente esto, sino aquí viene el aspecto propiamente de responsabilidad. Pero también deben de tenernos los hombres como administradores de los misterios de Dios
Y dentro de esa administración dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. ¿Qué cosa dice el Señor, mi amado? Que cada uno sea hallado fiel. Ahora, mi amado, la vida cristiana no solo se limita a la vida espiritual. Entiendo que el principio de la vida cristiana es tener un alto énfasis o una remarcación muy acentuada en los aspectos espirituales. Claro que sí. La vida cristiana, mi amado, está, como le digo, centrada en una vida, sí, de un trabajo espiritual muy profundo en el ser de cada individuo que conforma el cuerpo de Cristo. Pero ojo, eso no es el todo. Ya que cuando, mi amado, leo este texto bíblico de Corintios capítulo número 4, verso número 12, ¿a dónde apunta el texto respecto de esto? Mi amado, primer punto dice, versículo número 12, primero, nos dice, así pues, dice el Señor, téngannos ¿quiénes? Los hombres. Quiero empezar por este pasaje. Mi amado, nos guste o no, usted, quien le habla y todos los que conformamos iglesia, mi amado, debemos dar cuenta, ¿sí?, de sí mismo a quienes, mi amado, están fuera de estas puertas. Nosotros como cristianos, mi amado, no solamente estamos al servicio de Dios, sino también al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad. De hecho, nuestro campo de trabajo es, mi amado, sí, allá afuera. Un 50% aquí adentro y otro 50% fuera de esas puertas. Y lo que hagamos aquí, si lo hacemos bien, tendrá eco allá afuera. Y a su vez, si lo que hacemos aquí, mi amado, tiene un mal trabajo, también allá afuera se va a notar. Eso téngalo por seguro, mi amado hermano. A diferencia de lo que puede ocurrir en un hogar, que hay quienes suelen decir, bueno, hermano, lo que pasa, pasa de esa puerta para adentro y no lo sabe nadie. En la iglesia no es así, mi amado. En la iglesia lo que pasa aquí adentro, allá afuera se grita desde las azoteas. Nosotros no somos estrictamente, mi amado, como, insisto, como lo que se suele decir de que los trapos sucios se lavan en casa. Cuando los trapos sucios no se lavan bien aquí en casa, la ropa tendida se ve allá afuera. Y dicen, mira, están sucios esos trapos. Cuando hacemos mal, mi amado, finanzas propiamente hablando, allá afuera rápidamente se cuestiona. Rápidamente, mi amado, se hace público. Hasta el punto en que a veces, mi amado, es el Estado la que cae en auditoría a la iglesia al ver que no se saben manejar de manera apropiada los fondos que una iglesia pueda generar. Usted en su casa dirá, bueno, aquí veremos cómo hacemos, ¿verdad? Y no dará cuenta a nadie, pero en la iglesia cambia la cosa. Por eso es que el rey tiene que meterse en el ámbito propiamente del templo a tratar de verle o darle la forma de cómo se debe de llevar a cabo, mira, la administración, el mantenimiento de la casa de Dios. Ahora, si a esto sumo lo que dice Primera de Corintios, capítulo número 4, ¿sí?, versículo 1, donde el Señor nos hace la advertencia diciendo, téngannos los hombres, implica de que allá afuera la gente debe de reconocer en medio de la iglesia que somos gente de servicio. Dice allí, por servidores con un patrón, por cierto. ¿Quién es nuestro patrono? De Cristo. La gente debe de vernos, mi amado, como gente al servicio de Cristo. Y claro, yo no sé usted en qué concepto pueda tener el término servicio, pero si queremos ser muy bíblicos, mi amado, la gente que viene a servir, viene justamente a desacomodarse para poder atender
¿verdad?, a aquel que no se siente cómodo. Cuando usted va a un restaurante, usted entenderá que allí, mi amado, a usted le van a servir. ¿O me equivoco? Cuando usted va a un restaurante, usted va con la idea de que usted al pagar va a obtener ¿qué cosa? Por ese pago, un servicio. Y si usted, mi amado, se siente mal servido, ¿verdad?, hasta le da, ¿cómo le digo?, le da, bueno, al corazón y al bolsillo, mi amado, le da obviamente, sí, una postura de rechazo. Hasta el punto que usted podría tomar la decisión de nunca más volver a ese lugar si no se sintió bien servido o bien atendido. Pero a esto se le suma, mi amado, claro que sí, se le suma lo que menciona el Señor, sí, allí en el versículo número primero, que no solamente la gente debe de ver, mi amado, mi servicio al Señor, sino que también debo de tener, mi amado, ojo, debo de tener cordura para poder ser un administrador. Bien dice la Biblia, los hombres deben de tenernos como servidores, pero también como administradores. Ahora, qué precioso término, mi amado. Mira, si bien es cierto, hay quienes han dicho que no se debería de mezclar, lo secular con lo espiritual, pero a veces, mi amado, lo espiritual y lo secular van cogidos para ciertas cosas, van cogidos de la mano. Cogido de la mano en ciertas áreas. En otras puede haber independencia, pero en la mayoría no lo hay. ¿Y a qué me refiero propiamente? Mi amado, cuando busco el término en el griego, por el término administrador, esta palabrita viene viene del griego, bueno, se lo va a escuchar obviamente no afín al oído, no acostumbrado, pero utiliza el término aikonomos. Bueno, queriéndole dar el énfasis, aikonomos, dándole énfasis en la segunda O. Aikonomos. Ese término en el español significa administrador. Aikonomos, administrador. Pero, amado, si queremos darle el mejor significado del griego al español, no se utilizaría el término administrador, se utilizaría un término que hoy por hoy casi la gente no tiene. En la antigüedad posiblemente lo tendría, pero en los tiempos bíblicos vaya que siempre había. Sí, ¿qué cosa, mi amado? Se lo entendería por mayordomo. Téngannos los hombres no solamente como servidores, sino también como mayordomos, entendiendo que el término como tal implicaba la correcta administración de los bienes de una casa. Eso hacía un mayordomo. Administrar, ¿sí?, de su mano, amado, todo lo que el patrón le delegaba sobre sus hombros. La mayordomía, que es un precioso tema que en algún momento lo veremos estudiándolo los sábados, porque de hecho es una materia como tal. Los griegos la usaban, sí, usaban esta palabra para poder asociarla con la administración, sobre todo de propiedades. Sobre todo de propiedades. Ya que fuera de una familia, amado, o de un patrimonio familiar, por decirlo de esta forma, un mayordomo tenía que velar por los intereses de los negocios de su señor. La iglesia, mi amado, no solo debe de estar preocupada por el crecimiento estrictamente espiritual, también debe de estar, mi amado, concentrada en el buen manejo, ¿sí?, de las cosas de Dios dadas a nuestra mano, a nuestro cargo. De ahí que Jesús toma una parábola respecto de que se le dieron a algunos, sí, una cantidad X de talentos, hablando de dinero. A uno se le dio 1, a otro se le dio 3 y a otro se le dio 5 talentos. Y dado aquello, mi amado, dado aquello, el dueño, dice la Escritura, se fue por un tiempo y retornó de manera inesperada. Y lo primero que hizo fue llamar justamente ¿a quién? ¿A quiénes? A sus oikonomos. Oikonomos, vengan para acá. Los administradores, los mayordomos. Y allí, mi amado, se los confronta y dice, a ver, díganme, ¿qué han hecho con el dinero que yo les di?
El que dio 5, mi amado, vino a él y le dijo, aquí no solo te traigo 5, te traigo 5 más. Te traigo 10. Ha producido. El que recibió 3 también hizo lo mismo, le dio 6 de vuelta. Pero el que le habían dado un hito, ¿qué hizo este último? Cogió ese talento y dice allí, y lo escondió. Es otro que lo metió por allí y al retorno, ¿qué hizo? Toma, aquí está, te lo devuelvo. Gracias a Dios no lo perdí, dijo. Las iglesias, mi amado, estamos llamadas con gran responsabilidad a ser buenos administradores también. Ojo, administradores. No solo de lo espiritual, mi amado hermano. Ya hemos dicho de manera inicial que las responsabilidades tuyas y mías, mi amado, personalizadas, son orar, venir a la iglesia, buscar de Dios, mi amado, a través de su palabra, evangelizar, compartir, obviamente, dando de gracias. Son mis responsabilidades que yo no necesito que nadie me las predique, porque como es mi responsabilidad, con prédica o sin prédica, yo sé lo que tengo que hacer. Como hijo de Dios, como hija de Dios, cada quien sabe lo que tiene que hacer. Y nadie necesita que se lo digan, que se lo repitan. Y si alguien de pronto te lo dice, tú responderás, yo ya sé eso. No me digas lo que yo sé de lo que tengo que hacer. Y punto. Si alguien tiene un vehículo, dirá bajo su responsabilidad, yo sé que tengo que darle al carro mantenimiento. Yo sé que tengo que ponerle gasolina. Yo sé que tengo que revisarlo antes de salir, antes de manejar. ¿Verdad? Si alguien se lo dice, está de más. Eso forma parte de la responsabilidad. Pero dentro de esa responsabilidad, no solamente está lo que yo ya sé, sino que también está lo que yo debería también hacer. Y que a veces, mi amado, por falta de apego, justamente al reino al cual pertenezco, que es el reino de los cielos, pero en esta tierra, mi amado, el Señor me ha dicho en ese texto preciosísimo de Corintios 4, verso 2, que así también se requiere que esos administradores, de los cuales, ojo con esto, lo somos todos. Se requiere que los administradores, que cada uno, y esto me interesa mucho, mi amado, ¿sabes por qué? Porque si algo Dios sabe que ha hecho al ser humano, es que cuando se trata, mi amado, de esquivar responsabilidad, si hay alguien al lado nuestro, a ese le echamos la pelota. Dios creo que lo sabe de memoria. Dice, estos yo ya los conozco. Yo ya los conozco. Sí, porque si hay muchos en casa, ¿verdad? Y alguien dijo, hicieron el arroz. En ese momento todo el mundo se mira la cara. ¿Y tú hiciste el arroz? Yo no, si te dijeron a ti, a mí no me dijeron, te lo dijeron a ti, no, le dijeron al otro, tú hiciste el arroz. El resto de la hora, el punto esencial es que nadie lo hizo. Por eso dice la Biblia, aterrizando el asunto, se requiere un requerimiento que esos administradores, cada uno, sea hallado, que dice, fiel. Y saben que el término fiel, para darle una definición muy concreta, ese término fiel es compromiso. Cuando alguien tiene un compromiso, ¿sí? Mi amado, no necesita que nadie le respire en la nuca. No necesita que nadie, mi amado, le esté mandando un texto, un mensaje para decirlo, oye, tienes que entregar el informe. Cuando hay fidelidad en lo que se hace, mi amado, tú no necesitas que nadie te lo recuerde. Para administrar las cosas de Dios, todos debemos ser involucrados en esto. Todos debemos de llevar, mi amado hermano, esta responsabilidad. Te aseguro algo, que si tú lo aplicas primero en tu vida personal, se te hará muy fácil aplicarlo también en el ámbito espiritual. Se te hará muy fácil. Pero si tú desde tus propias cosas no eres fiel ni contigo mismo,
Mi amado, mira qué tan mal nos puede ir, hasta de manera personal. Mira, por ejemplo, hay mucha gente, solo para citar un ejemplo muy real, hay mucha gente que es descuidada con su propia salud. Muy descuidada. Claro, siempre tendrán una excusa. No, es que no hay dinero. Y el día que te enfermas y te mandan al hospital, ¿acaso no pagas 1.000, 2.000, 3.000? Y mira que sale el dinero. A veces, mi amado, sí, por ese mismo descuido, yo le pregunto a alguien, ¿quién de ustedes o quién de nosotros se ha hecho un examen general por lo menos una vez al año? Un hemograma completo. El promedio de un costo de un hemograma completo vale entre 40 y 50 dólares. Una vez al año, para ver cómo estás. Ese es sangre y orina. ¿Verdad que no lo hacemos? No, mi amado. ¿Por qué? Porque no tenemos justamente, ¿sí?, responsabilidad, un peso por esto, de nosotros mismos. ¿Sabe cuándo vamos al médico? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos al odontólogo? Ni con la carie vamos. Que ya la sentí, tengo un hueco. ¿Cuándo vamos? Ni con el hueco vamos. ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo? Cuando esa noche ya no pudimos dormir por el dolor. Ahí vamos. Ay, no pude, con la cara hinchada. Y el doctor dice, no te puedo meter mano, papito, así. Te manda primero medicina, ¿para qué? Para la infección y para la inflamación. Y cuando estés desinflamado, ahí te voy a coger a cargo. Mira qué tan irresponsable. Porque eso es una irresponsabilidad, mi amado. El Señor hasta nos va a pedir, mi amado, hasta por el cuerpo mismo nos va a pedir cuentas. Hay que cuidar del cuerpo. Este texto, mi amado, lo quiero añadir a otro. Acompáñame, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Lo voy a leer en su primera parte. Dice la Escritura, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿De qué manera? Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hasta esa parte leo. Luego, claro, esto lo va a empujar a la parte espiritual, pero quiero rescatar esto para todo ámbito. Para todo ámbito, como administradores que también debemos de ser en Dios. Dice el Señor, procura. Qué precioso verbo. ¿Sabes que ese verbo, mi amado, procurar, tiene muchísimo que ver, mi amado, con la manera comprometida en la que deberías de estar en algo? Procurar es compromiso. Mira que esta es la segunda vez que le pongo ese sinónimo. Procurar, mi amado hermano, es estar siempre pendiente de. El que quiere procurar hacer algo siempre está pendiente. Está recordando, está de una u otra forma diciendo, es cierto que tengo que hacer esto, pero de esta semana no pasa, de esta semana no pasa. Pero claro, si no le pongo a ese deseo el impulso de hacerlo, me puedo pasar así todo el año. Todo el año me puedo pasar así. Ay, pero ya lo voy a cambiar. Ya lo voy a cambiar. Ya lo voy a arreglar. Ya lo voy a reparar. Ya voy a retomar. Y al rato de la hora no se lo hace. Pero bíblicamente la Biblia me dice procura, pero procura con diligencia. Y eso es rapidez en el accionar de las decisiones. Procura con diligencia. Y ahí, mira cómo me pone al filo de la navaja. Mira, una cosa es que alguien te diga, oye, te está buscando fulano. Y tú dices, ¿quién es? No le pares bola. Sí, que me tengo que hacerle algo, pero ya cualquier rato lo hago. Pero la Biblia, mira a dónde nos empuja. Procura con diligencia y te dice, es como un soldado, presentar ¿a quién? Al mandamás, pues hermano. No al hombre. Procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Sabes que este término o esta expresión tiene mucho que ver con pasar revista? Así como lo que suele pasar en un cuartel, cuando se toca la lira, creo que se le dice así, ¿sí? O la tiara, la diana, ¿sí? Y se hace el llamado y todo el mundo tiene que salir
fuera de sus barracas debe de salir debidamente uniformado y ahí se le pasa inspección de cómo está. Si no pasa, mi amado, va a ser sancionado. La Biblia, mi amado, tiene esa tendencia en este texto cuando nos dice, procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados. Es decir, como que si Dios pasa revista, le dice, bien, así me gusta, bien, bien. ¿Y tú por qué estás así? Jesús, cuando cita otra parábola, la parábola de las bodas, tiene que ver justamente con esto. Donde un infiltrado se introduce a una boda sin tener obviamente la invitación ni el llamado, y claro, es detectado por una razón. ¿Por qué causa es detectado este? Porque estando en la boda, ¿qué crees tú que se había olvidado? O por lo menos, ¿qué crees tú que él había pasado de manera desapercibida? Estar vestido para boda. Se introdujo en la boda, pero fue sacado al ojo porque no estaba vestido para la boda. Diría cualquiera, fue con ropa casual, cuando tenía que ir de smoking posiblemente. Y así a veces nos pasa, mi amado, respecto de nuestra correcta administración, aún, mi amado, no solo de nuestra vida personal, sino también aún de las cosas espirituales. Esto puede ocurrir cuando de pronto, haciendo la obra de Dios, lo hacemos, y disculpe la expresión, a la maldita sea. Por allí, mi amado, ¿qué te toca? Ay, me toca enseñarle a los niños. Ay, pero son niños, uno dice, ¿no? ¿Qué podrá reclamarme un niño? Los niños se conforman con cualquier cosa. Sí, puede ser, mi amado, pero esa no es mi postura delante de Dios. Imagínate que yo me pare al altar y predico cualquier cosa. Ahí le metemos algo de aliño, un par de ajinomoto y ya, y salió. Y la cosa no es así, mi amado. Debemos de ser responsables. Y no solo, insisto, en temas espirituales, en todo, mi amado, en todo. Mira, la Biblia es clara cuando nos dice que si no somos fieles en poco, Dios mismo no nos va a permitir ser fieles en lo mucho. No vamos a poder. A veces decimos, Señor, queremos algo más grande, pero si esto chiquito descuidamos, ¿cómo poder ser fiel en cosas mayores? Hay gente que dice, ay hermano, yo quisiera una casa grande, pero si en el cuchitril que vive, parece un hormiguero. ¿Cómo Dios va a darte algo más grande? Que posiblemente lo desea, lo quiere, pero ni en el pedacito de 3x3 que está, mi amado, está limpio. Ni en ese pedacito, mi amado, la ropa está en sus cajones bien dobladas. Hay gente, mi amado, que saca del tendedero y lo tira a un saco. El otro día sí me apenó a ver un muchacho que llegó. No digo quién, obviamente, para no avergonzar a nadie, pero él caminando, mi amado, avergonzaba en casa a quien tiene la responsabilidad de mandarlo idóneamente a la iglesia. Vino ajadito desde, mira, si hasta los pelos que tenían ajados. Hasta los zapatos que estaban ajados. Como dicen las madres en tiempos, nuestros, ¿no? Vino mascado de burro. Es un texto, una forma de decir, un modismo de decir las cosas. Vino arrugado, amado hermano, como papel crepé. Arrugadísimo, hermano, más no poder. Llegó corriendo, yo le digo, entra, varón, entra. Y entró corriendo, ay, que me quedé dormido. Está bien que se haya quedado dormido, pero le entiendo que se haya quedado dormido. Pero una cosa es quedarse dormido, otra cosa es haber venido, dado en una total presencia, pues totalmente no aceptable. El que lo veía decía, qué linda madre que ha de tener. Es que es obvio, amado hermano. Los muchachos dependen en esa parte de ¿quién? De los padres. Ay, hermano, ¿seré yo? Yo sé que ahorita sale la pregunta que le hicieron a Jesús en la última cena. ¿Seré yo, Señor? El que te va a entregar, el que no planché la ropa de mi hijo.
Dice pues, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, ojo, obrero, mira que no nos pone como jefes, nos pone en el escalafón más bajo, que no tiene de qué avergonzarse. Insisto, esto en todo, tanto en la parte espiritual, en la parte, mi amado, secular, administrativa, académica, en todo, mi amado. Y sí quiero meterme con el plano propiamente bíblico y con los liderazgos de la iglesia. Por ejemplo, cuando uno va a Proverbios 27, verso 23, mira cómo el Señor, mi amado, nos aprieta. No puedo escaparme de esto. Pero la obra de Dios lo demanda. Y dice el Señor en Proverbios 27, verso 23. Proverbios 27, verso 23. Claro que esto lo puedo pasar también al plano familiar, pero primero empiezo por acá, desde el altar. ¿Lo tiene? Mira lo que dice el Espíritu de Dios. Sé diligente, insisto que es la forma apresurada de hacer bien las cosas. Sé diligente en conocer. ¿Qué cosa, mi amado? El estado, es decir, la condición, la forma de tus ovejas, y mira con cuidado, ¿qué cosa? Por tus rebaños. Esto lo puedo pasar a todo ámbito, en el hogar, en el trabajo, hoy por hoy la iglesia. Mira, mi amado, qué demanda Dios nos hace. Porque esa misma demanda fue la que le hizo ¿quién? Joás, ¿a quién? Al sumo sacerdote. Sí, esto sí debe haber sido un malestar para Joiada, siendo un hombre tan recto, tan bueno, por cierto, tan colaborador, pero a la larga fue su ahijado, por decirlo así, el que ahora le decía a este anciano: oye, ¿y qué pasó con el asunto del templo? Mira cómo está. Está despintado, está descuidado, focos quemados, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Sillas garabateadas con chicle pegado por debajo. Usted se ha revisado las sillas, ¿no? De vez en cuando. Sí, mira cómo está. Dice, está en mal estado el asunto. Mi amado, y ahí es donde Dios nos dice a nosotros: sé diligente. ¿En qué? En conocer cómo están tus ovejas. Mi querido hermano, yo sé que esto implica cosas que de pronto a las mismas ovejas no les va a gustar. ¿Y a dónde quiero ir? Mira, si yo pregunto algo más, un poquito más adentro de tu intimidad, tú te vas a sentir hasta un poquito invadido de tu privacidad. Hay mucha gente que no le gusta contar más allá de lo que ellos deseen que se sepa. Pero para poder conocer el estado de las ovejas, mi amado, a veces hay que meterse dentro del ámbito propiamente de la oveja. Mira, el otro día viendo, en Discovery Channel hay un programa de un veterinario, es decir, un veteranito que tiene añísimos, creo que muy reconocido en Estados Unidos. Este es uno de los más buscados, diríamos así, por los agricultores, los ganaderos, sí, y lo llevan a las granjas. Y a veces dice, mire cómo está, dice mi vaca, bueno, ahí ponen los animales. Y él dice, a ver, déjeme ver. Y saca un guante, mi amado hermano. Un guante, ¿verdad? Hasta acá se lo pone. Las encierran ahí en un corral provisional metálico, meten allí a la vaquita, y él viene por atrás y mete la mano hasta el fondo. Es la única forma de ver qué mal tiene la oveja, o en este caso la vaquita. Dice, uy, no, dice, aquí está aquí siento el feto, dice así. Aquí siento el becerro, dice sí, pero ya está muerto, dice sí. Y solo tocando al tacto, dice, ya está muerto. Aquí lo que hay que hacer es sacar. A veces también meten la mano y conforme sacan con los guantes, claro, con todo, ¿sabes? Decir, uy, tiene infección, dice así. Así al ojo. Es tan experto en su trabajo
dado que basta simplemente con una pequeña introducción de su brazo, dado, y detecta todo. Dice, no, esta está llena de gases, dado, y le meten por fuera, le meten una jeringa inmensa, ¿sí? Dado, y comienza a desinflarse como globo. Entonces dice, wow, dice, claro, hay que saber. Pero imagínate un pastor tratando de meter mano para conocer el estado de las ovejas. Esto obviamente se vuelve más delicado. Yo no puedo ir con un guante por ahí, hermano, ya vengo. Ay, ¿qué va a hacer? Pero ese guante se transforma con preguntas delicadas o topando temas delicados. Yo sé que, y esto mi amado lo reconozco, yo sé que nadie quiere ser carga para el pastor. Creo que la mayoría de las veces cuando hablo con ciertas hermanas, sobre todo, me dice, pastor, lo que pasa es que le voy a traer yo más problemas. Y yo le digo, hermana, pero si yo estoy para eso. Sí, justamente esa es mi función, esa es mi labor. Sí, si no fuera pastor. El pastor, mi amado, está para poder saber en qué estado están sus ovejas. Y yo entiendo que hay muchas ovejitas a lo que no quieren que se sepan sus intimidades. Por vergüenza, la primera. Segundo, porque piensan que uno va a exponer esas situaciones en público, amado. Pero creo que ya vamos para 13 años conociendo al pastor. Y creo que no tengo ese mal de andar divulgando los males de los hermanos delante de la congregación. Claro, siempre hago de manera generalizada, hago o doy ejemplos. Sí, que claro, usted me dirá, ay pastor, usted está ventilando lo mío. A ver, si yo le digo a alguien, por ejemplo, hermano, usted no está trabajando, de pronto por acá hay 2 o 3 que no están trabajando, que se están metiendo en la vida ajena, no va a pensar que es por usted como tal, sino porque ese es un mal a veces de la congregación en general. Si yo dijera, hermano, aquí no se están bañando, no se están lavando bien los pies, a veces eso es un mal de muchos. Hermano, que la gente no se lava los dientes, es un mal a veces de muchos. Mira, y te digo esto, yo converso con muchos hermanos, y hay hermanos que se acercan y me dicen, pastor, y yo, uy, Señor. Y para mí es muy delicado decirle al hermano, sí se lavó los dientes hoy día, ¿verdad? Yo no se lo voy a decir. Pero es un mal. O sea, quiero llegar a un punto. Hay males, mi amado, que todos los sufrimos. Pero a veces se hace muy delicado exponer ese mal. Pero es nuestra obligación, mi amado, saber el estado de las ovejas. Sí, mi amado, es necesario saber el estado de las ovejas. Así que sabrán disculpar si de pronto, si en mi atrevimiento le pregunto, hermano, ¿y qué tal? ¿Cómo está en casa? Yo sé que hay hermanos que a veces están pasando por duros momentos en casa, pero están muriendo solos. ¿Sí? Y claro, tratan de no transmitirlo, de no aparentarlo, pero mi amado, yo entendería que si esto le funciona a usted para salir de su problema, le digo, está bien la técnica, sígalo manteniendo, pero si cada día usted se va apagando, cada día usted se va menguando en fuerzas, menguando en su estado anímico, en su estado espiritual, entonces sí creo que necesita ayuda, ¿no? Y mi amado, sí, en vez de andarlo por allí divulgando con quienes no le están pudiendo ayudar, le invito a que se sincerice un poquito, y no necesariamente conmigo, porque si usted es una mujer, una dama, tiene a mi esposa también para que pueda hacerle saber a ella sus situaciones como esposa o como mujer. Yo sé que hay mucha gente que se siente identificada con el pastor, pero también hay gente que se siente identificada con la esposa del pastor. Hay temas que usted dice, no, con el pastor no. Y a veces a mí sí me causa un poquito de impacto porque dice, ay pastor, tengo problemas en mi área, esto y lo. Yo digo, ¿de verdad, hermano? Yo entre mí, ay, mi esposa, ¿dónde está mi esposa? Que ella se cae de eso y yo me muevo por acá. Pasa de las dos cosas, pero ¿a dónde voy? Mi amado, de Dios tenemos demanda.
nosotros tenemos demanda. ¿Cuál es la demanda de Dios? En términos muy generales, conocer el estado de nuestras ovejas y mirar también con cuidado, dice la Biblia, contacto, dice allí, por tus rebaños. Ahora, si esto yo lo paso a ti, te lo paso a ti, dado, ¿qué tan comprometido también tú estás en tu hogar? Y disculpe la alegoría, sí, ¿qué tan comprometido estás con tu vaquita? Con tus terneritos. ¿Eres tú de aquellos que también mete la mano hasta el fondo para saber cómo está tu esposa? ¿O cómo están tus hijos? A veces hay que meter la mano hasta el fondo. A veces nos quedamos solo con la incertidumbre de decir, oye, a ti te pasa algo, pero hasta ahí nomás. Y no queremos saber qué le puede pasar por la demanda que esto podría generar. O por el tiempo que esto me va a involucrar. Muchos padres, mi amado, hacen esto. Ven a sus hijos en una mala condición, pero ellos mismos, mi amado, no quieren ahondar, no porque no lo quieran hacer, sino porque sabe lo que va a demandar cuando lo haga. Y prefieren de pronto tirarle tierra superficialmente al problema para ver si solito se arregla. Y hay cosas en el hogar que no se arreglan solas. Hay que involucrarse. La obra de Dios, mi amado, tanto espiritual como superficial, material, administrativa, en todo lo que ha implicado, necesita toda nuestra atención. Hermanos, nosotros tenemos de Dios, sí, muchas responsabilidades. Pero no solo desde aquí, también desde acá, con ustedes. Ustedes también tienen, mi amado, un alto grado de responsabilidad para que la iglesia pueda funcionar. Y esa responsabilidad es una responsabilidad compartida. Cuando yo termino, mi amado, de leer este texto, volviendo por favor rápidamente a Reyes, con esto terminamos. Capítulo 2 estamos. En el verso 10 dice el Señor, cuando veían que había mucho, obviamente, del dinero traído, venían al secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Verso número 11. Y daban, una vez ya recolectado, daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagarle a quienes. Porque cada cosa, eso sí, cada obrero va a lo suyo, ¿no? Zapatero a sus zapatos. Dice, y ellos lo gastaban en pagarle a los carpinteros, a los maestros que reparaban la casa de Jehová. Verso 12, ¿puedes leerlo? Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacían para el templo de Jehová. ¿Por qué? Porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de ¿quién? La casa de Jehová. Y no, mira hasta dónde llegaba el punto de la confianza y del buen trabajo. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo diesen a los que hacían la obra. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una sola razón. ¿Por qué no se les pedía cuenta? Porque lo hacían, dice la Biblia, fielmente. Yo le pregunto en casa nada más. Cuando usted deja para el almuerzo, ¿pide cuentas al retorno? Cuando le dejan, qué sé yo, bueno, no sé cuánto le dejarán en casa. Hay personas que dejan $1. Dicen, hermano, ahí. Pero cuando le dejan un billetito más extendido, ¿no? Pregunto, cuando le dejan un billete de 20, por ejemplo,
le piden cuenta al retorno. Le pedirán el vuelto o le pedirán, ¿y qué hiciste? Si le dejan un billete un poquito de alta denominación, le dirán, oye, ¿y qué pasó? Ahora, la pregunta es, ¿cuándo te piden cuenta? Por lo general no suelen pedir, pero ¿cuándo sí te piden cuenta? ¿Cuándo, mi amado? Cuando posiblemente ese dinero dejado no se lo puede, diríamos, ver qué has hecho con él. Imagínate dejar un dinero amplio, sí, y que te sirvan arroz con huevo frito. Y dice, y de jugo, me imagino que el jugo ha de ser un come y bebe, ¿no? No, dice, cómete el arroz y bebe agua, le dice, come y bebe. Dice, no, a ver. Ahí usted bien podría, ¿qué cosa? Pedir qué cosa. Cuente, oye, ¿qué estás haciendo el dinero? Todos los días te dejo 20, deberíamos de comer, claro, no como dioses, pero deberíamos de comer sin estar posiblemente repitiendo el mismo arroz con pepino, o sea, ya, pero debería haber algo. Y la presa de pollo, yo no te dejé arroz para ensalada, te dejé arroz para ensalada y el acompañado de esa ensalada. Entonces, ahora, ¿a dónde quiero ir, mi amado? La obra de Dios, luego de este empuje que tuvo, porque tuvo un empuje de parte del rey, se la hizo tan bien, de tanta excelencia, que no hubo necesidad de qué cosa, de decirle, a ver, ¿en qué gastaste? A ver, ¿en qué? Más bien, mi amado. Ahora, yo sí he conocido gente, mi amado, que cuando se le da para hacer algo, de manera muy desfachatada, ellos mismos, mi amado, ponen un sobreprecio a las cosas. Y aún para el servicio de la obra, hermano. Sí, conozco a ciertas personas de otros ministerios, en otras iglesias, que cuando el pastor o la persona encargada de tesorería le extiende un dinero, van y piden, inclusive si a la persona que extiende la factura o la nota de venta le dice, ellos preguntan, hay muchos locales que preguntan y dicen, ¿cuánto quiere que le ponga? Si hay honestidad, él le dirá, no, ¿cuánto? Lo que cuesta. Pero si no hay honestidad, ¿qué dirá? Súbale un poquito. Costó 20, póngale 50. Ya eso le digo un poquito. Si conozco gente así, mi amado, que obviamente no tiene, mi amado, por la obra del Señor, ahí yo digo una sola cosa, no tiene temor de Dios. En cuyo caso, mi amado hermano, sí, para esta gente es de aplaudir, ya que la Biblia dice que ni siquiera a esta gente que trabajaba en la obra, del dinero que le daban, ni siquiera cuenta le pedían, pero da la razón, diciéndole, porque lo hacían, verso 15, lo hacían fielmente. Amado, concluyendo, todos tenemos responsabilidades, unos más que otros. Pero entre todos, mi amado, entre todos debemos, ¿sí? Mi amado, tener un mismo, ¿sí? proceder. Un mismo proceder. Tus responsabilidades pueden ser distintas de un hogar a otro hogar, pero nuestra forma de proceder en ese hogar por esa responsabilidad debe de ser, mi amado hermano, con para mí dos atenuantes. Debe de ser con fidelidad y debe de ser con mucha diligencia, que creo que lo hemos visto remarcado en muchos textos de referencia de la Biblia. Sí, tu responsabilidad hazla con fidelidad, pero también hazla con diligencia. Si tú lo haces así, desde tu propio hogar, no te va a causar problema, mi amado, hacerlo hasta para lo espiritual. Sí, porque yo creo que ahí hay una consecuencia de algo. Si tú eres fiel contigo mismo, eres fiel con tu gente, mi amado, se te hará fácil ser fiel a Dios. Se te hará fácil ser responsable en las cosas de Dios. De esa forma, nosotros, mi amado, hacemos bien el trabajo y usted que también, mi amado, lo hace de su lado, complementa para que la obra de Dios pueda seguir y salir adelante. Amén. Hasta ahí la enseñanza, mi amado, en esta preciosa noche. Aleluya. Agradecemos a Dios por esto. Oremos a nuestro Padre Celestial.